Les damos la bienvenida a esta cinemateada organizada por el Centro Tantoya. Quienes coordinamos hoy somos Wanda López Treyes, Gabriela Ramos y quien les habla, Jazmín Leale. Les cuento mínimamente quiénes somos que convocamos acá. El Centro Tantoya es un equipo interdisciplinario que lleva a cabo espacios de investigación, acción sobre la ESI en distintos formatos, en distintos espacios, talleres, capacitaciones, jornadas, y uno de esos espacios, quizás uno de los más antiguos, tiene que ver con los ciclos de cine debate, que organizaba Gaby en la Facultad de Filosofía y Letras hace como 10 años. Y bueno, a partir de la pandemia, este espacio se cobró otro significado. Jaz, discúlpame, hay algunas compañeras que dicen que se escucha muy bajito. ¿Le pasará solo a ella o será generalizado? No sé. ¿Tendremos modo de subir el volumen? Sí, varias dicen que ver, acá, ahí, no sé, voy a subir. Ah, ahí va, ahí está. ¿Va un poquito mejor ahí? Sí, bueno. Bueno, como les contaba, somos parte de Centro Tantoya, que es un equipo interdisciplinario que viene llevando a cabo acciones de investigación, acción, valga la redundancia, sobre la ESI, en distintos formatos, en distintos espacios, y uno de esos espacios, uno de los más antiguos, fueron los ciclos de cine-debate que organizaba Gaby Ramos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y a partir del año pasado, a partir de la pandemia, con toda la situación de aislamiento y confinamiento, se reflotó y volvió a cobrar otro sentido y otro significado, y empezamos a juntarnos una vez por mes a debatir y a intercambiar justamente miradas con respecto a distintas producciones audiovisuales, en su mayoría realizadas por directoras argentinas y o latinoamericanas. En el encuentro de hoy tenemos la suerte y la alegría de poder, en el mes de las infancias, poder debatir e intercambiar sobre las infancias trans. Hoy nos acompañan Gabriela Mancilla y Valeria Paván. Gabriela Mancilla es la autora de los 2 libros Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres, y Valeria Paván es psicóloga, especialista en todo el acompañamiento de infancias trans y la codirectora del documental que hoy nos convoca. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, te doy paso a vos, Gaby. Bueno, la verdad es que creo que no hay nada más para decir que ponernos a charlar, y lo primero que me gustaría hacer, es presentar los materiales, por supuesto, ¿no? Los textos con los que nos formamos, clásicos, los 2 de Gabriela Mancilla que nombraba recién Jaz, el que compila Valeria Paván, que la UNCS edita, y que después me gustaría también que conversemos al respecto de cómo es el tema de la producción teórica, ¿no? En el país, cómo es el tema de la producción, de la posibilidad editorial. Y estoy esperando a un profesor, compañero de trabajo, músico, Mariano Gómez, porque con él tuvimos la posibilidad de hacer el acompañamiento, tal como narramos en la experiencia de educación sexual integral para la inclusión, en el nivel inicial, desde la música y el arte, ¿no? De una niña trans. Entonces, también nos gustaría como saber compartir otras experiencias que seguramente no estén publicadas para ir enriqueciendo este reservorio teórico, ¿no? Que vamos construyendo en el país y que realmente a nivel latinoamericano es pionero, ha abierto caminos. Pero la primera pregunta que a mí me gustaría hacer, Gabriela, es, ¿cómo está Lulú? ¿No? Sabemos, hemos ido acompañándote y acompañándolas en el recorrido del nivel inicial, con sus vicisitudes, en el recorrido del nivel primario. La vamos siguiendo por redes y queremos saber cómo está. ¿Vos quisieras compartirnos algo de esta experiencia vital actual de Lulú? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Hola, Vale. ¿Cómo estás? Hola.
Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo verles. Y recién estábamos ahí charlando con Lu y le digo, bueno, tengo que entrar a un Meet que voy a compartir con Valeria. Ay, mandale saludos. Así que te manda saludos, Vale. Está enorme, hermosa, libre. Si quieren, se las puedo ir cediendo los fines de semana, tanto que están acompañando. Digo, porque todo el mundo acompaña, pero viste, la cuido yo sola. Claro, ser mamá de adolescente no es fácil, ¿no? No, te la mando, Mónica. Te la mando una semana a vos, otra semana a Valeria, y después otra semana a Gabriela para que comparta. Y el carácter hermoso que tiene Y un Joana. un mes en verano. Claro, que sí, por favor. Tengo que descansar, por favor. Nada, está preciosa, está bien, ella está muy bien. Está contenta de no ir a la escuela presencial, y eso no está bien. Ajá. O sea, que esté contenta por no ir a la escuela significa que aún la escuela sigue siendo un lugar donde tiene que ir a resistir y donde se le hace bastante incómodo transitar, porque el contexto no es el adecuado. Ya lo sabemos, ¿no? Todo esto que falta es lo que hace que nuestras niñeces estén padeciendo cada espacio. Pero aquí, en su casa, amada por su familia, acompañada por Valeria Paván, por Marianela Di Toro, que es su otra psicóloga. Bien, Lonita está muy bien. A mí me interesa esto que vos tenés, Gaby, porque nosotras organizamos estas cinemateas en el marco de pensar la educación sexual integral, en el marco de que la verdad es que la mayoría de quienes convocamos somos docentes y estamos muy comprometidas con la militancia, con la ESI. Y me acuerdo muy claro cuando compartimos la presentación del libro de Educación Sexual Integral para la Inclusión y las palabras de Gaby de ojalá este libro deje de ser relevante, ¿no? Ojalá no haya que publicar más estos libros y no sean necesarios hablar de la inclusión, ¿no? La escuela sigue siendo, a pesar de los marcos legales y de los esfuerzos, un lugar que efectivamente dista mucho, ¿no? de incluir, y si podemos leer toda la trayectoria que Gabriela cuenta de su lugar de mamá, lo tenemos muy claro. Sin embargo, ha pasado un tiempo, Gabriela, entre que nosotras leíamos, ¿no? Yo nena, yo princesa, y la actualidad. En este tiempo de nuevos marcos legales, en este tiempo de más ESI, en este tiempo en que las juventudes, las adolescencias han tomado el protagonismo del derecho a la ESI, ¿pudiste observar cambios en torno a la escuela? ¿Puedo decir algo sí, como para aclarar? Porque la escuela tiene que pensar, cuando pensamos que en la escuela tiene que pensar, es como una forma de tirarle la pelota a la institución, sin pensar que la institución la formamos las personas. Digo, cuando Lulú tiene problemas en la escuela porque hay profesores que no pueden entender, no es la escuela, digamos, son como los límites que sigue habiendo todavía en las personas que habitan esa institución y que hacen la escuela, en seguir reflexionando respecto de hacer de la institución un poco más democrática e inclusiva. No, perdón, quería solo aclarar eso. No, está bien, porque si no pareciera como que la escuela es algo ajeno a nosotros, que tenemos toda la buena predisposición, tenemos toda la buena onda y somos, acá dice 35, que seremos, más las que estamos acá, 40 personas. ¿Cuántos millones de personas somos en el país y cuántas miles de escuelas existen donde la ESI ni siquiera se trabaja? Ni siquiera se trabaja como está. Imagínate con la perspectiva en identidades extrabinarias y corporalidades diversas que nosotros estamos proponiendo. Eso todavía no existe. No pongamos en la realidad nuestra esperanza de la ESI, del trabajo, de que somos todas personas súper copadas. Bueno, existen un montón de docentes que no son copados. La verdad que realmente existen un montón de escuelas que hacen que el tránsito de nuestros hijos sea insoportable y sigue con esa mirada inclusiva. Y cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de meter a nuestros hijos al modelo como está. Y eso es lo que tenemos que resistir, ¿no? Una cosa es ampliar. Sí, vos, Gaby, me pasaste un
un listado importante en un momento de escuelas, ¿te acordás? Sí, Más a principios del año pasado. Más las propias de la organización donde tenemos el programa de acompañamiento que debemos, hasta antes de la pandemia, habíamos visitado aproximadamente 60 escuelas, más todas las escuelas de la Organización Infancias Libres de Gabriel. Bueno, salvo una. El resto nunca había tenido contacto con la ley de identidad de género, con qué, digamos, responsabilidades sociales e institucionales implicaba esa ley, con que es un texto, es una ley nacional. Digo, lo que nos pasa en general es que llegamos a las escuelas y la escuela no tiene mucho información, digamos, entonces esperan en general a ser atravesadas por la experiencia, porque, digamos, esperan hasta que llega la familia, como para empezar a pensar, digamos, cómo se plantan frente a, digamos, al desafío que esta familia les está proponiendo. Ay, perdón, Gaby, que te interrumpo. No, está perfecto, porque yo creo que lo que tenemos también que pensar es que más allá de lo que deseamos dentro de los espacios militantes, porque en realidad nos movemos, nosotras, por lo menos Gaby, en espacios militantes. Yo aprendí a correrme un poquitito de estos espacios para ver cuál es la otra realidad. Porque a veces dentro de nuestro lugarcito, como nos reunimos con un montón de personas que tienen ganas, el deseo, y esto les atravesó profundamente, sí nos movemos en un espacio, ¿no?, de personas que militan y que quieren lo mismo que queremos nosotras. Pero te corres medio pasito para el costado y en realidad hay una resistencia enorme. Por eso, mira, la otra vez compartíamos con Vale también otra actividad, donde una docente decía, una profesional, no me acuerdo si era docente, bueno, esa es mi esperanza. Bueno, de la esperanza que tenemos todos a la realidad, seguimos teniendo una expectativa de vida de 35 años en las personas travestis y trans. De la esperanza a la realidad todavía existe el 40% de índice de suicidio y en nuestra estadística tenemos de la Asociación Civil Infancias Libres entre un 53 y un 63% en adolescentes ideas de muerte. Y solamente el 1% de la comunidad travesti trans llega a la vejez. Bueno, ¿por qué? Porque la ESI se aplica, porque todas las escuelas son copadas y todos los docentes están interesados en este tema. No, la verdad que no. Somos contadas con los dedos de una mano la cantidad de personas que realmente tienen la voluntad de hacerlo, y que esto no depende de la voluntad, sino de la obligación, y el conocimiento. Cuando a veces no tienen todas las herramientas, esperan, como decía Valeria, no solo que exista la experiencia travesti trans dentro de la escuela para hacer algo, para transformar esta escuela, sino que esperan las herramientas como instrucciones. Bueno, ¿y ahora qué hago? En lugar de que tomar todo el material que hemos creado y que hemos militado a lo largo de 10 años, porque esto no es un tema que no lo hemos impulsado y que no lo hemos puesto en agenda política y no lo hemos puesto en la mirada de un gran sector de la sociedad, especialmente dentro del ambiente de los docentes, ¿no? Lo hemos impulsado y lo hemos impuesto directamente, porque esto no es un tema que decidió trabajar la escuela ni sus integrantes, sino que lo hemos puesto nosotros y que las niñeces empezaron a ocupar el lugar que nunca antes habían ocupado. Porque no es que no existiesen niñas, niños o niñas travestis y trans dentro de las escuelas, sino que no existían con el marco de respeto que hoy estamos exigiendo. O sea, las niñas de travestis y trans existieron siempre, pero eran burladas, invisibilizadas, negadas, y totalmente violentadas delante de las personas adultas, y nadie hacía nada.
Entonces, hoy, bajo el marco de la ley de identidad de género y con el conocimiento de toda la militancia que tenemos, podemos ir a exigir que se les respete a las niñeces su nombre, que tengan o no el cambio hecho en el... Sí, ahí me escucho, no sé, bien, por ahí hay muchos micrófonos abiertos. Ah, yo me escucho yo por eso. Por más que hoy tengan, por ejemplo, ¿no?, la exigencia de ser inscriptas con el nombre elegido, tengan o no hecho el DNI porque no es obligatorio, el artículo 12 de la ley habilita a que no tengas hecho el cambio registral, pero se te deba de respetar igualmente tu identidad de género, que manifiestes, más el nombre elegido, que tu boletín, que, bueno, pero ¿qué pasa? No hay una mirada amplia. La escuela no se ha modificado en el contenido. No, la ESI no se ha actualizado. Entonces, los docentes que sí tienen la obligación y que la asumen para acompañar, les faltan herramientas. Pero cuando les decimos, mira, hay 10 años de militancia, hay un montón de bibliografía, busques donde busques, hay entrevistas, videos, audiovisuales, tenés de todo. Todavía están esperando que le digamos qué hacer y no se lo ponen a hacer junto con nosotros. O sea, falta ese paso de empezar a modificar desde mi lugar esa clase dentro del aula, con les chiques, porque no hace falta que exista una niñez travesti trans dentro del aula para que se trabaje este tema, para que empezamos a poder decir hay niñas que tienen pene, hay niños que tienen vulva, hablemos de la menstruación, en las corporalidades que sí pueden menstruar, que son aquellas que tienen vulva, y no solamente las mujeres, y todo este lenguaje le cuesta mucho a los docentes llevarnos al aula. ¿Sabés qué pensaba, Gaby? Que, bueno, de hecho, quienes militamos la ESI estamos tratando, lo teníamos como pendiente para el año pasado, nos agarró la pandemia, de hacer una ampliación, una revisión de la ley de ESI, porque como es previa a todo este marco de derecho, que ustedes que la leyeron sabrán que es absolutamente cis heteronormada, ¿no?, androcéntrica, más allá de otras cuestiones que se cuelan por ahí de la trascendencia y la religiosidad con la que piensa muchas veces la comunicación y la sexualidad. Entonces, pienso si a lo mejor no hay algo de esta cuestión cultural que venimos arrastrando, de una ESI que nos quedó corta, que está vieja, que necesitamos actualizar, ¿no? Entonces, que necesitamos actualizar el marco legal, pero también los recursos didácticos, pedagógicos, las capacitaciones, la formación docente, ¿no? Y el aval de la formación docente. Digo, ¿quién da la formación docente? Porque si de última termina siendo, pongamos, ¿no?, un ejemplo, en la Universidad del Salvador, con el mismo modo de pensar binario, los cuerpos y las sexualidades, por más que sea una educación sexual o una formación de educación sexual, nunca va a ser integral y no va a responder a esto que estamos diciendo. Faltan enfoques que no están incluidos en esa práctica de la ley, ¿no? Digo, para pensar que también la escuela es heredera de una legislación antigua que no se ha actualizado en función de los nuevos marcos, ¿no? No sé si las docentes que están presentes... Por eso apelamos, digamos, que más allá de las capacitaciones... Perdón, se cortó acá. Por eso apelamos a que más allá de las capacitaciones, es una cuestión que nos interpela como personas en el mundo, digamos, atravesadas por mandatos, por leyes de la cultura, por mandatos sociales y familiares, que si nosotros no podemos de alguna manera empezar a reblandecer esas estructuras con todo el imaginario que implica, sobre todo con el sexo y el género, difícilmente nos puedan ayudar los textos y las capacitaciones, ¿no? Porque no se trata de ser políticamente correctos, como muchas veces vemos que las instituciones pretenden ser. Se trata de poder acoger verdaderamente experiencias y trayectorias que trasciendan el binario dicotómico de varón y mujer
Y esto implica una transición a un paradigma más amplio, ¿no? Y digamos, y en este sentido sabemos que nos lleva tiempo histórico, pero me parece que lo fundamental es que parta, digamos, de una reflexión más personal, porque si no podemos ver qué nos pasa a cada uno con una niña que, no sé, travesti, trans, con un niño gay, con una niña lesbiana, porque digo, pensamos la diversidad solo en términos de la identidad de género, pero también hay niños y niñas que muy temprano en la infancia toman conciencia de su orientación sexual y también les discriminamos, les acosamos y tienen que vivir en el ocultamiento, ¿no? Como me parece que esta ley, digamos, junto con en la ley de matrimonio igualitario, la de reproducción médicamente asistida, incluso la ley de salud mental, etcétera, etcétera, es todo un flexo de leyes que de alguna manera nos convocan a reflexionar en cuanto al respeto a lesotres, porque todas estas leyes presentan nuevas constelaciones para el imaginario social, la forma en la que llegan las niñas al mundo, las formas de ser familia, quiénes son las personas que pueden parir o las que pueden engendrar. Digo, nos cambió el universo de posibilidades de ser y estar en el mundo, no porque antes no existieran, como decía Gaby, sino porque nos ocupamos de invisibilizar y de ocultar durante un tiempo mediante distintos métodos. Bueno, tiramos a la gente a la hoguera, luego patologizamos, y ahora estamos en un proceso que, repito, nos llevará tiempo histórico, pero si no apelamos a una reflexión personal del respeto por el otro, de poder desarmar ese imaginario que nos centra básicamente en la biología, va a ser difícil que logremos solo, digamos, con materiales, poder verdaderamente ser instituciones democráticas e inclusivas. Totalmente. Bueno, si les parece, Gabriela y Valeria, ya hay manos levantadas, porque, bueno, un poco la idea es que las personas que están aquí presentes, suponemos que tienen ganas de intercambiar y de hacerles preguntas, así que también... Antes que hagan una pregunta, ¿puedo agregar algo? Sí, dale. Esto que decía Vale de la reflexión personal, muchas veces a lo que yo les invito es que la reflexión esta personal de la que está hablando Vale tenga que ver con que ustedes no solamente piensen en estudiantes, o por ejemplo si son psicólogos, futuros pacientes. Piensen a las niñeces travestis y trans dentro del seno de su propia familia, como hijes, como nietitos, nietitas, como sus sobrines. Piensen en enamorarse de personas travestis y trans, porque si no pareciera como que todo esto que se amplía es para cuando yo esté dentro del aula si me toca algún estudiante, pero no lo aplico ni lo pienso en mi vida. Entonces esa reflexión, si yo mañana soy mamá o soy papá, vuelvo a encasillar a esa niñez y separo lo que trabajo en el aula con una capacitación o una ampliación tremenda de mi cabeza, pero después si le pregunto, no sé, al ecógrafo si es nena o si es varón y sigo mi vida replicando ese binario con el que supuestamente después quiero combatirlo, ¿no? Esto de llevarlo a la vida, que te transforme tu vida. La reflexión tiene que ver con tu propia infancia también. Y siempre digo, si somos una sociedad que tenemos una infancia rota, una infancia reprimida, una infancia a la que se les dijo cómo ustedes debían de ser y a qué debían de responder y con qué tenían que jugar, les vistieron y les nombraron, les pusieron un nombre,
¿cómo van a poder acompañar la libertad de estas niñeces si no revisan la propia infancia? Y en esa crisis que van a hacer, que obviamente no va a ser fácil y quizás en muchas instancias pueda ser muy dolorosa también, no nos olvidemos que hay un montón de personas que han tenido una infancia tremenda y hoy se paran delante de un aula y no creo que puedan separar lo que ha sido la construcción y la lucha por construirse como quienes son, y cómo van a darle la libertad a las niñeces y van a poder entender toda esta diversidad si no la tenemos en nosotros internalizada. Eso es muy importante, porque si no pareciera que si tengo un estudiante o si tengo un paciente y después mi vida la sigo como siempre, ¿no? Y voy y pido una muñeca rosa para mi hija o para mi futura nieta, ¿se entiende lo que quiero decir? Es mucho más allá, es como repensarnos como humanidad y reconocer que hemos transitado y vivido bajo un fracaso. Esta matriz que nos ha gobernado y ordenado ha sido reproductora solamente de violencia, y violencia que hemos naturalizado. Por eso hoy las niñeces padecen la escuela, y cuando a mí una familia, que han llegado más de 500, o sea, si yo tengo registradas en Infancias Libres 500 familias, bueno, responden a 500 escuelas. Y ninguna de esas escuelas supo alojar a esas 500 niñeces y adolescencias. Entonces estamos en un serio problema. Nuestra estadística, más o menos casi 7 de cada 10 escuelas no saben cómo acompañar a una niñez travesti trans, pero la niñez existe y está dentro de la escuela. Entonces, mientras los docentes se capacitan, mientras nos repensamos, mientras debatimos y en el mientras tanto, a esa niñez les estamos causando un montón de heridas, porque a veces hay que pensar no solo en lo que nos falta, porque también me incluyo, ¿no? No solo es la escuela, también es la familia, porque antes que un lugar social, que es la escuela, como represión y violencia y negación, bueno, antes que todo eso está la casa, el hogar. Las niñeces padecen a su propia familia y son la única persona trans en toda la familia, muchísimas veces. Creo que más de un 90% son, en mi casa solamente la única persona trans es Luana. Entonces, transitan un mundo cis sin espejos trans. Y eso es gravísimo también para una niñez, que tengan que estar en un aula con 30 o 25 compañeros y que sean las únicas personas que no encajan dentro de la norma, por ende tienen que ellas representar y mezclarse y perderse entre los demás para que se parezcan y estas diferencias no afloren para recibir la violencia que reciben. Entonces, es mucho más allá, es mucho más complejo, y cuando a mí una familia les decía, viene y me dice, no, pero en la escuela mi hija, mi hijo, están re bien. Yo tiemblo. ¿Saben por qué tiemblo? Tiemblo por dos cosas. Primero, no se dan cuenta que la escuela está mal. Entonces, ninguna niñez puede estar bien adentro de una escuela. Quizás lo único que se logra en este momento es que la escuela reconozca el nombre y les deje ir al baño, sin antes no hacer todo un espamento, ¿viste? De a ver a qué baño va a ir la nena con pene, el niño con vulva. Todo ese cuestionamiento. Y por otro lado, tiemblo cuando ahora está muy visible el tema de la niñez trans y me dicen, no, si acá estamos trabajando la niñez trans. ¿Desde qué lugar? ¿Con qué perspectiva? ¿Con qué experiencia? Porque a veces es contraproducente. Una persona que quizás no cuenta con la experiencia de vida tiende a exponer mucho más a la niñez que está en el aula y por ende sufre más violencia. Entonces hay que ver esto que también decían ustedes. ¿Quién es la persona o la institución que va a capacitar a todos quienes necesitan estar capacitados para esto? Y hay algo que no vamos a poder hacer absolutamente nadie, que lo van a tener que hacer ustedes. Es esta reflexión de la que hablaba Valeria. Es esto de qué me pasa a mí con la niñez travesti trans, qué me pasa a mí con una niña que tiene pene, qué me pasa a mí con el pene, qué me pasa a mí con la vulva, qué me pasa a mí con mi sexualidad, qué me pasa a mí con todo esto que fue tabú, con lo que yo me crié, me eduqué en el contexto de mi familia. Esta niñez
que vino a sacudir toda esta estructura que fue la Elbana, que abrió esta puerta, nos viene a interpelar, pero en todo sentido. Nuestra propia existencia nos viene a interpelar. Nos viene a interpelar la maternidad, la escuela, el sistema de salud. Era algo que no se estaba contemplando. ¿Por qué? Porque a la comunidad travesti trans se la relegó, especialmente a las feminidades, a las zonas rojas de prostitución, a los varones trans se los invisibilizó, y como eran adultos, hacían lo que querían y seguramente lo elegían. Y cuando vino una niña a decir, yo soy una nena con 2 años de edad y que ni siquiera supiese, no sabía la diferencia genital entre las personas, me dijo, yo soy una nena. Y eso vino a patear el tablero a un montón de personas y a un montón de instituciones, inclusive al Estado mismo. Claro, yo pensaba con esto que trae Gabriela, que es esto que nosotras, digo, cuando hablamos de la ESI decimos, la primera ESI es para los adultos, la primera puerta de entrada de la ESI a la escuela es la reflexión sobre nosotros mismos. Si no, no hay otra posibilidad de hacer ESI para quienes, si no es la primera, la revisión, la reflexión, la deconstrucción de la propia autobiografía, ¿no? Escolar y en general. Y también pensaba, en esto que trae Gabriela, claro, esta ilusión, decía Gaby, de algún modo, de la modernidad, de que las instituciones nos iban en un estado paternalista a proteger, a cuidar, a alojar, que la escuela era el lugar de la homogeneidad, ¿no? De la homogeneización, de la civilización al bárbaro. Y por supuesto, así como pienso el Estado, pienso las instituciones del Estado, pienso la escuela que hay que reformar, también pienso el sistema de salud. Ahora vamos a hablar un poco de qué deudas, ¿no? Debe tener con las infancias trans, porque también es heredero de la modernidad, y también pienso en el sistema de justicia, ¿no? Como para poner los 3 grandes íconos del Estado neoliberal, por lo menos. Sí, Jazmín, vos estabas por... Sí, para darle lugar a algunas manos levantadas que había por ahí, que se bajaron algunas, pero pueden volver a ponerse. En principio está Carla. Carla, si querés desmutearte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya soy una vieja recurrente ahora. Bienvenida, qué suerte. Bueno, muchas cosas me anoté para no olvidarme mientras hablaba Gabriela. Vi hace un ratito la película, no había tenido tiempo de verla antes. Bueno, una cosa que quería preguntarles específicamente sobre la película es por qué se eligió esa forma de presentar la historia tan despojada de otros artilugios cinematográficos, bueno, y que se eligió que sea solamente el testimonio de Gabriela. Nada, me llamó la atención esa forma de representación. Nos pareció que el testimonio de Gabriela ya era lo suficientemente importante, digamos, como para sostener una estética muy, muy despojada, muy minimalista, que nos interesó sobre todo valorar el discurso, en todo caso, más que... Y la verdad es que fue una decisión que el documental no... Fue una decisión política posterior de que fuera un documental, digamos. Es un material de 2012, que hay muchas cosas durante el discurso del material que por suerte Gabriela ya piensa de otra manera. Siempre nos reímos porque, digamos, no pensamos que Lulú esté atrapada dentro de ningún cuerpo, ni que necesite determinado camino para ser una mujer completa, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es verdad que muchas reflexiones de muchas familias empiezan por ahí, digamos, una forma de entender lo que les está atravesando como familia a veces es el camino por donde se comienza la reflexión, y la intención era
básicamente tener en mi archivo este testimonio porque sabía que estábamos dando un paso muy importante, no porque no haya habido experiencias anteriores, sino porque era la primera para nosotros, después de haber acompañado como a 200 personas mayores de 18, venía como a poner sobre la tierra mucha información que teníamos de esos testimonios que habíamos conseguido de las personas que habíamos acompañado, por lo tanto teníamos mucho material de lo que era la infancia trans, y que acá estuviera Gabriela dispuesta a acompañar, a hacer todo este camino de reflexión que por supuesto que no es gratuito ni fácil, es muy doloroso, pero bueno, con esta familia que tuvo la decisión política de visibilizarse, abriéndole la puerta así, no sé, el otro día leía una nota a más de 1.400 niñas que han accedido a su DNI porque así lo deben haber decidido, digo, más todos los niños las niñas que estamos acompañando que no necesitan cambiar su DNI, que también es un número importante, más todos los que todavía siguen oprimidos, digamos, viviendo con todas sus necesidades y deseos y vivencias ocultas. Así que en principio fue un material que era para básicamente un archivo del área de salud de la Chay, y bueno, luego por un camino que fuimos haciendo junto a Gaby, con la decisión política de Gaby de ir más allá, de allanarle el camino a su propia niña, con la decisión de que podía ser una experiencia que allanara también otros caminos, decidimos, Gabriela decidió publicar el Yo Nena, Yo Princesa, decidimos presentar el documental, y la presentación fue una decisión que tiene que ver con esta reflexión que esperamos de toda la sociedad para que el mundo sea habitable, ¿no? Como lo presentamos en el Bafisi, que es un festival de cine, es un festival de cine independiente, es un evento cultural. A partir de ahí empezó a girar por un montón de festivales, por supuesto, y un montón de salas, partidos, sindicatos, universidades, no sé, en la cantidad de lugares donde lo presentamos, porque también nos parecía un material donde Gaby de alguna manera deja ahí al descubierto, ¿no?, todas las variables, no solo al interior de la familia, sino también, sobre todo, las barreras con las que, o sea, que el desafío no era solo al interior de la familia, sino que el desafío era cada día, en cada lugar y a cada momento, y nada, nos parecía como que esta exposición, que es una exposición, podía servir, digamos, como herramienta a otras familias, y de hecho fue un poco que sucedió, ¿no? Luego la fundación de la Asociación Infancias Libres, fue todo un crecimiento. También hay que contextualizar, porque vos imaginate, Carla, pensate 9 años atrás. ¿Dónde estabas vos? ¿Con qué cabeza estabas hace 9 años atrás? ¿Y con qué información contabas? Y si se hablaba de infancias trans hace 9 años atrás. Ese documental, esa grabación que hicimos con Valeria y con María Aramburú, Luanita tenía 5 años y nos acababan de negar el derecho a la identidad de Luana. El documental cuenta cómo nos negaron el trámite del DNI. Entonces, antes
de la ley de la ley de identidad de género es que nosotras transcurrimos todo eso. Había que estar en el año 2011 en una escuela batallando con la CHA, con Valeria Paván, con Marcelo Zuntein, ¿te acordás, Vale? Antes de la ley, sin la ley en la mano, exigiendo que a Luana se la nombrase como Luana y se la dejase vestir como ella quería, con pollera. O ¿no? llegar a la guardia médica, Gaby, antes de la ley. Y que nos atendieran. O sea, había que ser testigo de que la niña exigía hasta los propios médicos que la atendían, golpeando el escritorio del médico diciendo, me llamo Luana. O sea, había algo que no se podía frenar y que era la identidad de Luana. Y el contexto no acompañaba. O sea, yo no sé si fuimos, disculpen, no sé si fuimos valientes. Yo siento que teníamos dos caminos, o acompañarla a Luana y salir a luchar contra todo lo que existía, o que Luana padeciera lo que estaba padeciendo y quedaran heridas que nunca más hubiésemos podido sanar. Entonces, lo importante de esta historia también es el contexto. ¿En qué año se grabó ese documental? ¿Con qué herramientas lo hicimos? ¿Y cuánto tuvimos que atravesar para salir a la luz siendo, hablo por mí, una mamá que había sido abandonada, entre comillas, por el progenitor y que, bueno, pobre progenitor, ¿no? Se tuvo que ir por todo lo que tenía que soportar, sí. Porque además, cuando sale a la luz este reclamo en los medios de comunicación para que se le diera el DNI a Luana, yo fui tratada como una loca esquizofrénica. No es lo mismo, por eso les digo, piensen ustedes dónde estaban hace 9 años atrás y cómo pensaban la ESI y cómo se pensaban ustedes hace 9 años atrás. No existía. Salir era que te destruyan de todas las maneras posibles. Y así, con toda la violencia que recibíamos, tener que seguir caminando en el barrio, tener que seguir yendo a la escuela, tener que seguir viviendo, tener que seguir laburando para comer y tener que seguir abrazando a Luana, y lo hemos hecho tan bien, pero tan bien, todas las personas que acompañamos a Lulu, que hoy Luana se ama, Luana se quiere, Luana no rechaza su cuerpo, Luana ha hasta rechazado los bloqueos de la pubertad porque ella está bien como está. Esto de decirme, pero ¿y qué me van a hacer? Si me hacen todo eso, no voy a ser yo. Y en este ser yo me planto desde quien soy. El tema es la sociedad. Y Valeria también, porque Valeria, una psicóloga que atacaban hasta su título y su profesión por ser la psicóloga que acompañaba a la loca. ¿Me entendés? O sea, romper con todo eso no fue fácil, pero sirvió para que hoy estemos acá hablando. O sea, y para que mañana, no sé, antes de que termine el mes de septiembre, podamos ir al cine a ver nuestra historia ficcionada, contada, y yo cada vez que lo pienso digo, yo sé que el mes que viene, no sé, voy a ser otra persona, no sé dónde voy a estar. Le digo a mi mamá, voy a quedar con el culo mirando el norte, no sé. ¿Por qué? Porque el impacto todavía lo tenemos con nuestros cuerpos, en nuestras vidas. La demanda, la exigencia, la explicación, el salvar las vidas de las demás personas, el maternar a otras familias, todo corre por cuenta nuestra. Y esto tiene que ser colectivo, la responsabilidad es colectiva. Yo creo que fue la mejor decisión, Vale, que tomamos en aquella época, en lo personal, cagada de miedo, pero con una convicción enorme, no estaba sola, y con la convicción de saber que eso iba a salvar a otras niñeces. No sé si iba a salvar a la mía, pero sí a otras niñeces. Esto tenía que mostrarse de alguna manera. Entonces, hoy existen un montón de familias, otras organizaciones con familias que se fueron de infancias libres, porque las acompañé yo, si no había nada, bueno, acompañé yo a todas esas familias, hoy se armaron sus propias organizaciones y esto se va multiplicando y llega a ustedes en otras provincias, en otros países. O sea, es que de Chile, en Chile la organización que armaron es enorme y es gracias a que yo también acompañé a la mamá de Chile, a la mamá de Ecuador, en Estados Unidos. ¿Viste cuando vos decís,
esto era necesario. Yo creo que había que hacerlo, algo, y se contó tan bien, se contó con tanto respeto, en un marco de protección que me dio en ese momento a mí la comunidad homosexual argentina y el apoyo de Valeria, se contó tan bien y con tanto amor, se contó con tanta legitimidad, con tanta veracidad, y el grito fue tan desgarrador. Era una niña. Yo creo que eso fue. También, Gaby, que digamos, nadie conoció nunca a Lulú hasta que Lulú decidió, digamos, exponerse, ya sea donde sea, porque tiene un Instagram o porque sale. Elige ella las fotos ahora. El otro día una foto con su para mamá, Infobae, pero sí, cuando se hizo, la noticia se hizo pública, digamos, si uno quiere, también puede guardar la privacidad de la identidad de las personas. Nosotros no queríamos que Lulú salga en los medios y que la vieran como un mono, digamos. Queríamos era otro contexto, sí, era otro queríamos contexto. Queríamos que viviera su vida en la escuela, bueno, en ese momento en el jardín, como sus compañerites. Y bueno, y la verdad es que lo logramos, o sea que eso también es posible, digamos, preservar la privacidad de las niñas también. Porque hay algo de nuestra sociedad adultocéntrica, ¿no? Y en esto de necesito ver para creer. Yo persona, yo quiero ver a la niña con pene, yo quiero ver cómo es, a ver si se parece a las otras niñas, a ver qué tiene, mostrámela para que yo te crea. Y también hay que tener cuidado con eso, en esto que la misma sociedad exige que se exponga a las niñeces, bueno, y las personas adultas las exponen. Cuando vos empezaste a salir a los medios, también fue por una presión, porque la gente se imaginaba que Lulú era, no sé, que tenía minifalda, medias de red y taco aguja, y que así iba al jardín, no sé, como para que vieran que había una mamá que era una chica como cualquier chica, y que la niña, por supuesto, y que también querían ver a la mamá loca esquizofrénica, o sea, se veían a profesionales de la salud, digo, psicólogos y psiquiatras diciendo, sí, esta mamá está loca, esta mamá es esquizofrénica, esta mamá es psicótica, esto está mal, esto no existe. Entonces querían la cabeza de esa madre que estaba diciendo que tenía una niña que tenía pene y que querían un DNI a los 5 años y llegó a los 6 años de edad. Y aparte, digámoslo, no sé, bueno, vos lo podrás decir por la asociación, nosotros por el programa, no sé, debemos haber acompañado más de 250 personas, digo, y la verdad es que no hay ni psicosis, ni perversión, ni trastorno psiquiátrico, ni problemas psicológicos. En la sociedad sí. En la sociedad sí. Lo que hay son marcas de las violencias a las que les sometemos en cuanto comienzan a expresarse, ¿no? En función de sus necesidades y sus deseos. Bueno, ahora sí, si les parece, abrimos a más preguntas porque hay una lista interesante de personas que se ve que quieren intercambiar, preguntar y escucharlas. Laura. Por ahí, Has, yo pensaba, ¿no? Podríamos como pedir a quien pregunta que la haga, que la pregunta sea sintética, y le podríamos pedir a quien responde que sea sintética también, así como podemos preguntar más. Somos 47, seguramente cada quien tiene alguna, no sé, o algún comentario, algún agradecimiento o algo para aportar. Así que bueno, si somos breves podemos intercambiar todos. Y Gaby y yo que no paramos. Yo no puedo ser breve, no sé. No sé qué me pasa, no puedo ser breve yo. Perdón. Mucho para compartir. Laura. Bueno, gracias. Yo soy Laura González Guián, soy profesora nacional de Educación Física, soy profesora nacional de Expresión Corporal. Y bueno, y agradecida por estar acá, por Gabriela, por Valeria. Es agradecer permanentemente, y por Gaby,
También me emociono y estoy atravesada por el vínculo. Yo no tengo preguntas para Gaby. Quizás, bueno, ay, yo tampoco puedo parar. Yo soy atravesada por el vínculo a través de un hijo que es un varón trans, pero mi hijo varón trans me dijo, deja de nombrarme. Dijo, me apasiono, entonces, nada, dijo, no me nombres más. Mi hijo tiene 28 años, eso quiero decir, ¿no? Deja de chapear conmigo, te Claro, dirán. sí, eso, deja de nombrarme, por favor. Pero yo lo quiero decir ahora, por esto que dijo Gaby, y esta palabra que usó también Valeria, que como yo laburo en escuelas hace 30 años, no soy la que era, como dice acá Gaby, y como dice Valeria. Yo leo su libro por primera vez, me agarra estoy con todo el cuerpo con escalofrío. Leo su libro por primera vez en la Escuela del Chaco, una escuela de flores, que lo habían puesto arriba de la mesa. Me emoción. Arriba de la mesa en la sala de maestros, maestres. Yo no lo conocía. Y ahí veo su libro, que lo habían puesto, y recuerdo cómo lo había llevado. En ese momento tenía una relación sexoafectiva con un compañero que tenía un lugar en la isla del Delta, y me acuerdo que yo me lo leí todo, y se lo leí a él, ¿no? Yo a Gaby no la conocía, yo la conozco en la casa Brandon, ella no se debe acordar de mí, pero no importa. Y cuando la veo, todo para esa época, 2014, 2015, la veo, yo ya la conocía ella. Hicimos algo en Brandon, ¿no? Claro, había algo, que hace mucho. Y le comento de la educación sexual integral porque yo la laburaba. Y me recuerdo ella cuando me dice, y lo que pasa es que todavía le falta mucho a la educación sexual integral binarista. Yo me acuerdo. Ahí cuando me dice eso ella, yo se lo comento al grupo de maestros, porque no sabía a qué se refería. Ahora yo ya sé a qué se refiere, porque lo que quería convocar y decir es esto, ¿no? Esta palabra esperanzadora, porque yo también creo que hay todos maestros o maestras iguales que yo, ni mejores ni peores, ¿no? Yo traigo la movida, bueno, nada, yo he escrito un libro, yo trabajo la educación sexual integral no binaria con un enfoque transfeminista, desde la humildad, el transfeminismo, desde mi humildad, desde esta experiencia, desde que a mí también me cambió el paradigma, ¿viste? Con el hijo o la hija que yo creía que iba a tener. Obvio que me cambió el paradigma. Por esto lo que dice Gaby. ¿Qué te pasa cuando sos atravesada por algo que no era tu expectativa, entre comillas? Yo le hacía a este ser humano que yo gesté, le hacía las colitas cuando yo hablaba antes de esta persona. Ahora hablo desde su nombre, que es Liam, ¿no? Entonces, esto, para no hacerlo tan largo, fue una transición de parte de... No tuve capaz la genialidad que tuvo Gaby, ¿no? A mí me costó algunas cosas, pero ahora no. Me costó atravesar a mí. Y con todo ese bagaje y con todo lo que sé, eso quería comentarles, ¿no? Que he escrito un libro que es cómo aplicar la educación sexual integral en las clases de educación física, rompiendo estereotipos, que ya se vendieron los 200, que circula, que ya voló, que estoy haciendo muchísimas intervenciones, y ahora salió la segunda edición, y creo que Latinoamérica va a ser transfeminista, o no será, y creo en los cuerpos no binarios, y creo en los cuerpos que salen de lo hegemónico, eso, ¿no? Pero creo, porque no solo creo en la diversidad o en la, sí, para usar una palabra, ¿no? En los géneros como tal, sino que sigo apostando en la escuela pública, que es donde laburo, pero desde otras miradas con respecto a lo que a mí me está pasando, porque las maestras o maestros desde su lugar empiezan a hablar y a ver otras situaciones u otras cosas desde la educación sexual integral
no binarista. Entonces quería Ay, agradecer. gracias, Laura, gracias, porque de algún modo, bueno, nada, nos conocemos con Laura hace muchos años, hemos crecido mucho juntas y me da esta posibilidad de seguir esperanzada en que la educación pública es el lugar de la transformación social y, por supuesto, de la revolución pacífica. Así que gracias. Ahí estaba Mara, que figura como Miri, pero en realidad es Mara, que levantaba su manito. ¿Querías hacer una pregunta? ¿Cómo estás, nena? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, Miri es mi hija, ya sabes, ¿no? Bueno. Y no, muy breve, porque antes cuando Carla mencionó el tema del documental, que yo lo vi ayer, hice los deberes, sabía de la existencia por la vez pasada con Paula, ella me lo contó y digo, bueno, lo tengo que ver, ahora sí o sí lo tenía que ver, y yo sabía hace mucho, hace un tiempo, sé que se estaba haciendo la película. Entonces, cuando yo, como no la mencionaban, y escuché que hablaban, bueno, porque el documental y qué sé yo, pero está la película. Entonces yo por eso levantar la mano para ver también qué le parecía a Gabriela este tema de, bueno, si ella por supuesto acompañó y si está de acuerdo cómo se está, creo tiene un Instagram y yo lo sigo y sigo vi algunas escenas y algo, pero bueno, quería saber si ella estaba contenta, me imagino que sí, y si acompañó y fue con respeto, y debe ser, me imagino que sí, pero bueno, ¿qué mirada tiene esa película? O si, más que todo el acompañamiento de Gabriela, ¿no? Eso solo. Mira, te iba a decir Miri. Y porque le usé la compu a mi hija y Miranda es mi hija y bueno, pero yo soy Mara, no importa. Mara, mira, primero no hubiese existido la película si no fuese con respeto, sino el enfoque no fuese respetuoso y lo más cercano y fiel a nuestra historia. El guionista es Federico Palazzo, es guionista y director, tuvo entrevistas con Valeria, tuvo infinidad de entrevistas conmigo, vino acá a entrevistarlo y a conocernos personalmente a mí, a Luana, a Elías, a mi familia, lo mismo a Eleonora Wexler. Hemos trabajado, teniendo entrevistas desde octubre del año pasado. O sea que sí me fueron contando el guión, sí participé, sí con sugerencias, dentro de lo que obviamente es una película que tiene partes ficcionadas, yo creo que son ínfimas. Ponele que lo ficcionado sea que en lugar de ocurrir, no sé, en el consultorio de Valeria, no sé, transcurrió en la casa. Pero las palabras, los diálogos del libro Yo Nena, es todo. Es el espíritu de Yo Nena, Yo Princesa, está puesto en la película. Mi hija fue al set de filmación, fuimos con mis hijes, participé en las 5 semanas de rodaje, fui a todos, conozco todas las escenas, no la conozco montada la película ni editada, pero sí estuve ahí en las charlas con los actores. Costó muchísimo atravesarlo también, porque están mostrando escenas de nuestra vida, ¿me comprendés? O sea, hubo escenas muy fuertes, y lo que sí hay, quizás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suavizaron bastante el tema del progenitor, porque la idea no era el enfoque sobre la violencia de género del progenitor, sino sobre la lucha por la identidad de Luana. O sea que lo más importante de la peli fue cuando tuvieron que elegir a la niña que iba a interpretar a Luana, porque a elegirme quién me interprete a mí, ojalá el progenitor hubiese sido Juan Palomino, pero no. Paola Barrientos interpreta a Valeria Paván, que la hace genial, yo estuve ahí, a mí me encantó. Lidia Catalano, Fabián Vena, Esteban Prol, o sea, Valentina Bassi, un montón de actores y actrices que a mí por lo menos me gustaron, ¿sí? Que les atravesó su vida también. O sea, no es que pasaron por esta película, hicieron una ficción y se fueron a su casa. No, les atravesó profundamente. Y cuando llegó el momento de, bueno, ¿quién niña va a interpretar? A quien a mí me interpeló muchísimo fue mi hermano Federico, que me dijo, ¿qué niña va a ser capaz de interpretar y actuar con los ojos que tenía Luana?
Y bueno, entonces ahí nos pusimos a pensar, y es cierto, ¿no? Una niña cis diciendo que es una niña con pene. Entonces pensamos realmente en una niña trans, porque ninguna otra niña iba a poder interpretar ni luchar por su identidad, ni tener esa mirada de exigencia. La de la foto que tengo en el consultorio del primer vestido, ¿te acordás? Esa que está sentada con un vestidito, que es puro ojos. Es puro ojo, Luana, tiene unos ojazos enormes, unas pestañas tremendas, y te decía todo en la mirada. Bueno, Isabela es una niña que cumplió apenas 7 años, que obviamente nunca tuvo una experiencia de actriz, pero ella quería ser actora. ¿Viste? Decía, yo quiero ser actora en la asociación, en las jornadas. Y lo hablamos con la familia y decidimos desde la Asociación Infancias Libres que esta también era una decisión política. Que todas estas decisiones que hemos tomado desde el documental, desde salir por primera vez en un diario, de los libros, de toda la militancia, es una decisión política. Y que haya una niña trans interpretando la historia de Luana, primero que no tiene precedentes a nivel mundial, esto no existe. Volvemos a ser punta de lanza en este precedente, nos estamos metiendo en el mundo binario del espectáculo para hacer una revolución ahí adentro también y decir que esto es la lucha, esto es la revolución de las niñeces trans y travestis y que hoy están ocupando lugares que jamás en la historia pudieron ocupar, ¿no? Con todo el cuidado que lleva el acompañamiento de la niña en el set de filmación. Se transformó ese set de filmación, se hablaba el lenguaje inclusivo, la bandera trans estaba colgada, dimos capacitación a todas las personas que estaban integrando, porque si no, no era posible hacerla. Yo espero que tenga el impacto que tuvo el libro, que sí llegue a muchas más personas que no leen el libro, pero sí miran una película, que tenga un alcance internacional, pero no por fama ni por absolutamente más nada, que el único objetivo que hemos tenido desde la primera vez que salimos en algún medio de comunicación. Esto se tiene que transformar. La violencia tiene que parar, la sociedad se tiene que informar y el respeto tiene que empezar a construirse y a existir. No puede haber más una niñez maltratada, no puede haber más una niñez que pase todo lo que pasó Lulú por el simple hecho de que estaba diciendo que no era quien yo esperaba que fuese. ¿Puedo decir algo más y reflexionar también va más allá de la cuestión del respeto y el trato digno que forman parte de artículos de la ley, sino tiene que ver fundamentalmente con que les demos la oportunidad a las niñas, sobre todo, de que puedan tener una vivencia particular sobre sus cuerpos, ¿no? Como no condicionarles a que performen de determinada manera, porque lo que sucede es que nos resulta muy complicado con los adolescentes que no necesiten acceder al tratamiento con bloqueadores, luego al tratamiento de reemplazo hormonal, no porque estemos en contra de un tratamiento que es supervisado cuando es necesario, pero nos damos cuenta que más que nada tiene que ver con la presión que les metemos para performar de determinada manera. Entonces, me parece que la reflexión va más allá del género, ¿no? Va con el tema que nos hace como verdadero obstáculo es la diversidad corporal, ¿no? Seguir pensando en que unos cuerpos son aptos y otros no lo son, digamos, y todo eso de alguna manera, como decía, mete presión después en las necesidades, en los deseos de quien está haciendo la trayectoria. Sabemos que no es posible de construir un prejuicio al 100%, no comemos vidrio, pero sí lo suficiente como para que le demos un porcentaje más de libertad a cada quien para que tenga derecho, digamos, a vivenciar su corporalidad
y en todo caso, si en algún momento siente que debe cambiar algo, hacerlo solo en función de la necesidad y el deseo. Claro, yo pensaba en función de esto que vos traes, Valeria, que en realidad podríamos estar conversando con Silvina Peirano y las personas que militamos la diversidad funcional, ¿no? Y estar pidiéndole a la escuela y a la sociedad exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Queremos que cada quien tenga posibilidad de garantizarse el derecho a la salud y a la educación, pudiendo disponer de su cuerpo tal como le plazca, ¿no? Diversidades corporales, diversidades sexogenéricas, diversidades sexoafectivas, diversidades neuronales, ¿no? Neurológicas, digo, para pensar también personas que pueden vivir con TEA y que deberían tener garantizado el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y de trato, ¿no? Creo que estaba María Luisa por ahí que había levantado la mano, no sé si, no la veo ahora. Jazmín, ¿vos la ves? No está levantada, pero María Luisa, ¿querés aprovechar y hacer el comentario, pregunta? No se te escucha, ¿puede hacer? No, tampoco. Ay. Ahí va, me parece, a ver. Discúlpame, María Luisa, intenta a ver si desenchufás el auricular. Lo desenchufaste, bien, ok. Porque no te estamos escuchando. Y a veces con los auriculares genera un error el sonido, pero lo quitaste y tampoco te escuchamos. Si no, lo que podemos hacer, Gaby, es que te lo mande por audio a vos, Gaby Ramos, y vos lo escuchás y la reproducís. Y mientras yo les voy leyendo a Gabriela y a Valeria una pregunta que estaba en el chat, que está bastante buena, que nos hizo Débora Vélez, que es para cualquiera de las dos, y que dice, ¿cómo sería el trabajo de visibilización que como papás, junto a la institución, deberíamos llevar a cabo? Perdón, me distraje. No, no pasa nada. Una pregunta tanto para Gabriela como para vos. Preguntan cómo sería el trabajo de visibilización que como papás, junto a la institución, deberíamos llevar a cabo. Que la institución tiene que llevar a cabo no el trabajo de la visibilidad de todas las corporalidades. Esto es una decisión desde el Ministerio de Educación de la Nación. O sea, no es que las familias tenemos que ir, yo voy porque no tengo otra opción, pero en realidad la responsabilidad tiene que ver con más allá, no es que nosotras tenemos que ir a visibilizar a nuestras niñeces, si es que entendí bien la pregunta. La realidad es que tiene que ser un proyecto institucional, o sea, un abordaje desde la educación y el contenido de la escuela. No es que hay que hablar solamente. Jardín, nos parece que desde el jardín ya, digamos, cuando hablamos de las, no sé cómo se desarrollarán esas temáticas, pero digo, cuando hablamos de las personas tenemos que presentarles a las niñas, digo, todo el universo de posibilidades de ser y estar en el mundo. Me parece que eso abriría. ¿Qué necesitamos? Que la escuela sea una pata más del acompañamiento, no nosotros tener que acompañar a la escuela y que las familias se carguen, digamos, la educación de sus hijos sobre los hombros, porque lo que ocurre es que Gabriela está en lo cotidiano viendo ¿qué profesor no se da cuenta que la niña en este momento mejor no exponerla con este ejercicio? Porque no ven que, digamos, cómo comprometen las historias de las niñas en las planificaciones cotidianas, porque las arquitecturas son binarias, pero tampoco nos preocupamos por salvar de alguna manera esa barrera que presentan, y porque nos damos cuenta, digamos, sobre todo, digo, lo confirmamos con Lulú,
que la verdad es que la barrera más importante que presentaba Lulú, sobre todo para la institución educativa, era que era una nena con pene. Y que no estaba representada en ningún lugar ni nombrada, pero no, Luana, todas las corporalidades que tienen Está pene. bien, pero digo, si nosotros no hubiéramos dicho que Lulú era una niña trans, digamos, ¿te acordás esa persona que la espiaba sin saber quién era desde una ventana, a ver si adivinaba cómo era ¿Quién una era nena? ¿Quién era la nena nene? Y venían de otros cursos, docentes de otros cursos, a preguntarle a la docente de primer grado quién era la nena nene, y el equipo interdisciplinario de la primera infancia, la IPRI, recorriendo la escuela para observarla a Luana en la clase de educación física, a ver cómo se comportaba como si fuese un mono. ¿Viste esto que decíamos con Vale? Exponerla como un monito. Y a veces no alcanza, las familias no tenemos por qué hacer el trabajo que tiene que hacer el Estado. Yo se lo dije así al ministro de Educación de la Nación. Le dije, señor ministro, esto le corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y no a mí capacitar a todos los docentes del país. Yo soy simplemente una mamá y usted es el señor ministro de la Nación. Entonces, no pongamos a veces la carga, como dice Vale, en las familias que estamos atravesadas emocionalmente también. No es que yo estoy acá, soy de hierro, soy invencible, soy la mujer maravilla y me banco todo y puedo con todo todos los días de mi vida. La verdad que no. Porque también hay que ver quiénes cuidan a quienes cuidan. A nosotras no nos cuida nadie y se nos sigue exigiendo absolutamente todo. Y no podemos estar yendo todos los años a hablar, por ejemplo, como hablábamos con Vale la otra vez, con los 8, 10, 12 docentes, profesores que va a tener Luana durante el año porque no hay un proyecto institucional. Y si también, ¿no? Vamos a peregrinar escuela por escuela, no, es imposible, eso es una utopía realmente. A eso no llegamos más. Esto tiene que ser una política pública, esto tiene que ser la responsabilidad del Estado. Acá tiene que haber una mirada, el equipo de la ESI, Nación, tiene que haber contenido, capacitación con el sello estatal que exija el cumplimiento de las leyes vigentes como es la Ley de Identidad de Género. Sin más ni más. Por eso es una reestructuración enorme. Y no quiero que se me vaya esto que hablábamos de adecuar los cuerpos y de la demanda del uso de los bloqueos de la pubertad, porque también el sistema educativo, y acá voy a lo que es el Estado, el sistema de salud, tiene que dar respuesta a las familias explícitamente de cuáles son las consecuencias del uso de los bloqueos de la pubertad, que no lo están diciendo. ¿Sí? Que una de esas consecuencias, con 2 años permanentes del uso de los bloqueos de la pubertad, provoca infertilidad en los adolescentes, en las niñeces. Y digo niñeces porque en masculinidades trans empiezan a bloquearse algunos a los 9 años. En el Hospital Fernández hay niñeces de 8 años ya con bloqueos de la pubertad a pedido de la sociedad. Entonces, son irreversibles estas modificaciones en el cuerpo después de 2 años del uso de estos bloqueos. Y por ello, la descalcificación de los huesos y la esterilidad. Entonces, ¿qué niñeces queremos? ¿Qué niñeces estamos exigiendo hasta las mismas familias? Porque yo no puedo, como mamá o como papá, ver que tengo una hija travesti que va a tener barba, que va a tener pene, que no le van a crecer la teta, que va a tener voz gruesa y que va a tener nuez de Adán, muy notoria. No, tiene que parecerse al resto de las mujeres. Y va a pagar de alguna u otra manera con su salud las consecuencias de esa de exigencia para amoldarse y parecerse a las mujeres cisgénero, ¿no? Lo mismo que en las masculinidades trans, a muy temprana edad. Los bloqueos producen de alguna u otra manera en la persona la idea de que el cuerpo hay que modificarlo porque está equivocado, porque está mal, porque hay que corregirlo, porque si no tenés determinados caracteres sexuales secundarios, no existís, no te van a respetar. Pero también es cierto que si de alguna manera no se amoldan, sufren una violencia enorme. Ustedes imagínense cuánto pueden violentar a Luana si sale con barba a la calle. O sea, las familias tenemos que lidiar con lo menos malo y las niñeces también tienen que lidiar con lo menos malo. Si se amoldan,
sufren. Y si no se amoldan, sufren de la misma manera. Pero esto es responsabilidad de toda la sociedad, porque todas nos vamos a dar vuelta, todas las personas, para ver si a la travesti se le nota el bulto o si se le nota que es travesti. Hay millones de personas viendo si a Flor de la B se le nota el bulto o no se le nota. Si Liz Italiani se ríe de su voz de hombre o no se ríe y todos nos reímos con ella. Sigue siendo divertido reírse de la voz de una travesti. Y eso tenemos que hacer realmente una reflexión importantísima. Yo veía el otro día a Cecilia Dopazo, esta actriz de mi época, de la época de quienes tenemos más de 40 y pico, de Clave de Sol, que se dejó las canas y decía, ya a esta altura, nadie puede opinar de la corporalidad de nadie, pero se sigue haciendo. O sea, se sigue midiendo no solo que tiene pene la nena travesti, sino qué va a hacer con ese pene. Porque está en mi imaginación y en mi fantasía no solo pensar en esa nena con pene, sino en qué va a hacer con ese pene. Imagínate que lo llegue a apreciar en su funcionalidad y disfrute, y le guste masturbarse, y no sé qué, bueno, ahí ya cuánta gente infartada, ¿no? Y a eso tenemos que apuntar. A eso tenemos que apuntar, que las masculinidades trans puedan menstruar sin tener que usar nada para prohibirlo. Ustedes imagínense que a cualquier niña cisgénero, una niña, estoy hablando de 8 o 9 años, que esté de cara a la primera menstruación, ¿qué persona, qué familia intervendría en ese cuerpo para que esa niña cis no menstrue hasta los 16 años, más o menos 17? Ninguna familia va a prohibirle la menstruación a su hija. ¿Por qué las familias tenemos que prohibirle la menstruación a nuestro hijo varón trans? ¿Por qué? Porque está mal. Entonces, esos ovarios se atrofian, ese útero se atrofia, porque no es que deja de menstruar mágicamente, atrofia los ovarios. Tienen un alto porcentaje de cáncer de útero, de quistes en los ovarios. ¿Por qué? Y porque el varón no menstrua. Entonces, con esa idea de que la menstruación solo es de mujeres, le inculcamos a las niñeces desde muy pequeñas el rechazo hacia la menstruación. Entonces, bueno, bajemos nosotros, las personas adultas, la exigencia, la sobrevaloración de los estereotipos de género y estereotipos de belleza a los cuales nuestras hijas están obligados y obligadas a responder. Porque la verdad es que Luana no está obligada a ser una chica hermosa. No, la verdad que no. Luana está obligada a ser Luana como más se le antoje la gana. Pero la exigencia del resto, de verla hermosa, de verla parecida al resto de las chicas, de verla que no se le nota, ¿no? En todo esto, y cuanto menos se le note a ella, más tranquila va a estar la sociedad. Ay, disculpa, Gaby, acabo de ver que llegó María Luisa, no sé si se había desconectado o qué, pero aprovecho, María Luisa, disculpa, Gaby, que te corte para darte la palabra, porque después me parece que está Celeste, Pirri y Wanda, que quería hacer una intervención. Digo, como para ir ordenando, porque nos queda solo media hora, así que las que tengan ganas de intervenir, porfa, pongan la manito, así las vamos poniendo en la lista. Interesante esto. Está muy interesante. Sí, bueno, gracias, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Gaby y todo el equipo de Tantoya, y muchísimas gracias a Gabriela Mancilla. Quiero decirte que... no sé si es mucha pregunta, en realidad quiero decirte que estoy muy emocionada escuchándote. Creo que la misma emoción que tuve cuando encontré el libro, encontré yo, y lo leí así, de estos libros que uno se lee sin poder dejarlo, y quería recalcar esto del valor del testimonio de Gabriela, sin exponer a la niña precisamente, pero cuánto se transmite y cuánto de la dificultad que seguimos teniendo como sociedad y como Estado para alojar a todos realmente, y para que las niñas sean niñas,
y todos bienvenidos y todos con las posibilidades de ser. Esto que se plantea ahora del cuerpo me recuerda todas las... toda la presión que, bueno, alguna autora lo planteó en su momento que era una reacción al avance del feminismo y de las mujeres, y ahora yo diría que también podríamos pensarlo como una reacción a la ampliación de derechos de las niñeces trans, de ir por formatear los cuerpos de determinada manera, ¿no? Por intervenir los cuerpos, por insistir en que los cuerpos tienen que ser modificados, como si cada quien no estuviese bien, salvo que exista un problema terrible, un problema serio de salud que ponga en riesgo su salud, qué necesidad, ¿no? de insistir en la modificación de los cuerpos. Pensaba que también quería decir esto, que quienes trabajamos en el sistema educativo, yo en lo particular ahora trabajo en la formación docente, seguimos convocando a que las familias pongan los cuerpos, porque a veces encontramos que es la única manera de que algo podamos abrir a la reflexión en nuestros estudiantes, en este caso futuros docentes. Entonces, convocamos a instituciones, a organizaciones de la militancia trans, travesti, a poner allí sus experiencias como algo que nos parece que tiene un impacto que no hemos podido tenerlo de otra manera, con las leyes y con... sí, los documentales y las películas son un buen recurso que también suelen llegar. Y lo último que quería decir es que además de las escuelas, y esto también me toca especialmente por mi lugar de trabajo, están los organismos protectores de los derechos de infancia. Hace 9 años, la pregunta que hacía Gabriela, que vos hacías, hace 9 años seguro no estábamos donde estamos ahora. Yo creo que el trabajo tuyo, como el de otras familias y el de otras organizaciones, tiene mucho que ver con los pasos que hemos podido dar. En este momento estamos dando un grupo de compañeras la capacitación de la Ley Micaela para el organismo de protección, para el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos, que tiene 1.500 trabajadores interviniendo en infancias en toda la provincia. Y bueno, las infancias diversas, entre ellas las infancias trans, han sido parte de todo el desarrollo. Y una vez más, para el módulo que implique tratar específicamente perspectiva de género y diversidades con infancias, vamos a tener convocada a una mujer trans. Bueno, simplemente para contarte, y bueno, y ojalá que llegue el día que no sea necesario, que podamos hacer todas estas reflexiones sin que las familias y las personas tengan que poner su cuerpo y su experiencia directa. Y quiero sumar algo, ¿no? La importancia de despatologizar también, ¿no? Porque siempre queda en línea, la niña pone en cuestión su identidad, luego el siguiente paso es recurrir al psicólogo. Y la verdad es que con el tiempo nos dimos cuenta que los que menos necesitan acompañamiento psicológico son las niñas, y a quienes verdaderamente tenemos que acompañar son a los adultos de la familia. Y en este sentido me parece que valorizar el lugar de los programas de protección como los de la SNAF
sería muy importante para ver si podemos cortar esa línea que va o consultamos al pediatra o consultamos, siempre el tema es ir o a la medicina o a las cuestiones psi, ¿no? Cuando la verdad es que hay otros lugares en el medio a los que podemos recurrir para alojarnos, informarnos y acompañarnos, que no necesariamente implican la consulta con un profesional, en este caso psicólogo, que es en general a quienes recurrimos. Nos dimos cuenta que Lulú tuvo un exceso de acompañamiento, la verdad, psicológico, y ahora en el programa tenemos musicoterapeutas, por ejemplo, que son quienes hacen el vínculo con las niñas y con los adolescentes, y en todo caso el lugar de los psicólogos lo dejamos para la reflexión con los adultos de la familia, ¿no? Por supuesto, son profesionales que pueden ver, digamos, si hay alguna cuestión que debemos revisar, alguna sintomatología, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando las familias consensúan acompañar la necesidad y el deseo de cada niña, los síntomas, la verdad, que empiezan a bajar, y eso también está demostrado en adultos, en niñas, en adolescentes. Los adolescentes llegan sobre todo con medicación, algunos han pasado incluso por internaciones, y la verdad es que con solo escuchar, armar un espacio de confianza para la expresión, tener una escucha atenta y una observación respecto de lo que esa persona está expresando de sí misma, es suficiente, digamos, para abrir una puerta a eso que pensamos como la salud integral, ¿no? Perdón. Vos sabés que es muy cierto esto. En Infancias Libres, de cada 10 familias que nos consultan, 9 lo único que hacen es pedir un psicólogo o una psicóloga para su hija. O sea, en ningún momento van a revisar. ¿De su asociación necesitan ir al psicólogo? Por ahí, uno o dos, ponele, o ninguno. No, lo han necesitado una vez que la familia pudo trabajar los miedos, porque en realidad nos pasa a los adultos. Las niñeces solamente nos dicen quiénes son. Es más, nos alertan y nos están diciendo, che, te estás equivocando, mirá que lo que vos estás diciendo de mí, no, mirá que yo con eso no quiero jugar, o de esta manera no me quiero vestir, o de esa manera no me quiero nombrar, o mis pronombres son estos. Y la familia inmediatamente, en lugar de ver qué le pasa a la persona adulta con esto que esta niñez nos viene a decir, busca un psicólogo o una psicóloga para esa niñez, o la mayoría de las preguntas también tienen que ver con informame cómo hago el trámite del DNI, como si eso fuese absolutamente todo lo que hay que hacer, y con eso me desligo de la responsabilidad de tener un hijo trans. No por todo eso, perdóname, por eso lo que más importa es la escucha atenta, porque no se trata de que si tenemos un niño trans en la familia le pintemos el cuarto, le cambiemos el vestuario, los juguetes y listo, y el DNI. Se trata de ver y acompañar esa construcción particular que está haciendo cada persona. Y cada persona, cada niña va a ir expresando lo que se va pudiendo bancar en la realidad. Digamos, lo va a contar a la mamá luego de un proceso propio. Digamos, esperamos que cada paso que el niño, que el adolescente o que cada persona dé en función de su propia construcción, digamos, tenga que ver con un alivio y no sumar angustias, digamos, porque cada cosa que la persona cambia le somete a un desafío nuevo frente al escenario de la fuera de su intimidad. Entonces cada persona tiene que estar preparada para, Lulú, cuando cruzó la calle para ir a lo de su abuelita,
por primera vez en falda por la calle, digamos, no fue indiferente, digamos, tuvo un costo, estaba nerviosa, digo, por más que sea lo que cada persona necesite, si no hay un trámite interior que le permite poner eso en la realidad, lo que vamos a hacer es sumarle angustia, digamos, y peso. Ahí estaba dame un minuto, Celeste, sí. Y también el rol importante de la escuela, ¿en qué sentido? Sepan que no todas las niñeces, travestis y trans y adolescencias tienen el acompañamiento de su familia. Entonces ahí es donde en primer lugar viene la escuela, para contener, ayudar, escuchar, porque muchas veces están dentro de la escuela manifestando lo que en la casa no pueden. No, Claro. no todas son Lulú, no todas, y ahí es donde el docente, la docente, la escuela juega un rol importantísimo en citar a esa familia, en informarla y en respetar la ley de identidad de género, pese a que la familia no quiera. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si la familia dice, no, se llama Juan, no le digas, qué sé yo, Sofía. La escuela tiene la obligación de respetar la ley de identidad de género y esas horas que Sofía está en la escuela, nombrarla como Sofía, por más que la familia vaya y diga que no. Porque la institución tiene que respetar la ley de identidad de género y esto la familia lo tiene que saber. Eso por un lado, pero por otro lado pudiera ser que Sofía todavía no estuviera preparada para ser llamada como Sofía. Entonces la escuela en tal caso, estando al tanto de cómo debe actuar, esperamos que Sofía esté preparada para socializar en todo caso, ¿no? Claro. Que digamos, quien pone los tiempos, quien marca los hitos, son las personas protagonistas. El resto acompañamos para hacer ese camino un poco más liviano, básicamente. Bueno, vamos a darle, si les parece, lugar a... Había 2 manos levantadas, no las estoy pudiendo encontrar ahora. Mónica Pasarelli. Bien. Celeste. Celeste y Mónica, bien. Sería Celeste primero, Mónica después, y hay muchos comentarios. Hola, perdón, que quería hablar yo porque Celeste es mi hija, estamos juntas en esta reunión. Perfecto. No, quería decir algo cortito. Yo tengo un cargo jerárquico adentro del sistema educativo y bueno, me quedó dando vuelta en la cabeza esto que mencionaba Gabriela de las resistencias de las escuelas a implementar las adecuaciones necesarias para que estas personas se sientan incluidas, ¿no? En su particularidad, como cualquiera. Y me parece que estas resistencias tienen que ver con que, más allá de que cada una de las personas que habita la escuela tiene una historia con el género y con la sexualidad, la institución, escuela, para poder incluir, es un proceso revolucionario lo que necesita, porque la escuela está apoyada sobre la estructura del género y tiene que revisar absolutamente todas sus prácticas. Por ejemplo, yo soy profesora de educación física igual que Laura. Los torneos tienen equipos de nenas y de varones. Está bien que un varón trans puede jugar con los varones, está bien. Y un varón o un niño que no tiene una identidad binaria, ¿a dónde lo ponemos? Entonces, directamente ya no sirve con adecuar, es revolucionar la organización escolar, los baños, el edificio escolar. Por eso insisto en no incluir, por eso insisto en no tener una mirada inclusiva. Incluir significa meter a la persona en lo que ya está. Y esto lo que vos decís es totalmente correcto. Hay que revolucionar absolutamente todo. Y desde adentro también se hace. Porque si no, si ustedes se dan cuenta, vos imaginate que la clase de educación física es una de las que más padecen todas las adolescentes y niñeces trans y travestis. Esto de poner el cuerpo conlleva realmente
un desgaste emocional, exponerlo a las violencias, no deja de ser burla el chico puto, el maricón, el que no sabe jugar al fútbol. Vos imagínate cuánta violencia puede recibir una chica trans o un chico trans. Y en aquellas instituciones, viste que, por ejemplo, no es la de Luana, pero viste que hay algunas que tienen natación, creo que el Nacional es el que tiene. Eso iba a decir, Gabriela. Todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires tienen estructurado el plan de natación. Y a mí me ha tocado llevar niños y niñas y con genitales ambiguos, que no era un niño no binario, era un varón con genitales ambiguos. Y tuve, la verdad, dificultades de cómo abordar, porque no estaba yo preparada y no quería exponerlo, como dijeron ustedes, a este nene. ¿Cómo abordarlo? Es difícil, o sea, tiene que haber una explosión y armar una nueva escuela. Tenemos que darnos cuenta que fracasó, este modelo fracasó. Nosotros quienes estamos acá, que somos 40 y pico de personas, ojalá fuésemos 45 millones, pero somos 45, nada más que lo podemos multiplicar. Nos estamos dando cuenta que este modelo fracasó. Y fracasó con nosotros también, porque nosotros también padecimos la escuela. Entonces, en menor grado, la padecimos también. Las chicas haciendo esto, los chicos haciendo lo otro, todo, eso ya está. Pero, ¿qué es lo que hace falta? ¿Una mamá, 2 mamás, 10 mamás? No, hace falta decisión política, hace falta una revolución desde las personas que están adentro de la escuela, hace falta un Estado que se dé cuenta y la exigencia de la sociedad. Pero te voy a decir una muy mala noticia. El grosso de la sociedad no quiere alojar a nuestras niñeces. Entonces, por eso no existe un reclamo masivo de todo esto, sino que es por pequeños sectores, nada más. Igual, básicamente, yo no diría que es un rechazo hacia las niñas. Yo diría que es el rechazo al cambio tan profundo, porque es repensar todo de nuevo. Cómo armar, por ejemplo, un campamento, cómo armamos las carpas, cómo los agrupamos a los chicos y a las chicas. Todo, nada sirve de lo que hoy tenemos como estructura escolar. Entonces, un cambio tan radical tiene resistencia. Pienso que el punto no es contra los chicos o las chicas. Sí, es direccionado, sí que es direccionado. A la vez, es exacto lo que vos decís, pero a la vez, yo quiero que vos reflexiones, es direccionado. Totalmente, porque la violencia que expulsa a una niña, por ejemplo, de la edad de mi hija y la arroja al sistema prostituyente, es direccionado, es planificado. No es casual que el 75-76% de las feminidades travestis y trans que sobreviven hoy del sistema prostituyente lo están haciendo desde que son niñas entre 11 y 13 años. O sea, ¿dónde estaba el Estado, dónde estaba la escuela cuando esa niña no estaba escolarizada, cuando era arrojada como medio de subsistencia? Una niña que de la edad de mi hija, 12, 13 años, 14, que no es alojada en su casa y que deja de asistir a la escuela, pero sí la encontrás en la zona roja de prostitución, eso es direccionado, eso es en contra de esa niña. Porque tiene que ocupar ese lugar, ¿para qué? Para el negocio de la prostitución. ¿Y quién sostiene el negocio de la prostitución? Los mismos varones prostituyentes, los mismos pedófilos que conviven con nosotros en la sociedad, porque no es que están en una isla aparte, vienen, violan a nuestras hijas y se van. Son nuestros maridos, como denuncia la compañera Florencia Guimaraes, son los curas, confesores, son los políticos, son nuestros hermanos que se van de putas, son nuestros vecinos. Porque no es que la prostitución de las niñas trans travestis no le rinde a nadie. Sí, obvio que sí, es direccionado, es totalmente direccionado. Hay que pensarlo, compañera, desde este lugar, porque si no pareciera que no es en contra, sí es en contra. Existen los travesticidios y transfemicidios sociales y existen los crímenes de odio por identidad de género, que ni siquiera se televisan, no salen en los medios de comunicación. No hay familia que reclame a una travesti que ha sido asesinada. Y eso también lo tenemos que discutir y evidenciar. ¿Dónde están
las familias y el Estado y la sociedad reclamando a una travesti. Eso no existe hoy en día. O sea que vos lo que decís es que esta escuela que nos expulsa a los niños y a las niñas es la que alimenta el negocio de la prostitución de alguna manera. Y es responsable. Vos sabés que les invito que lean la Revolución de las Mariposas, que es un trabajo que hicieron desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a 10 años de la gesta del nombre propio, la otra estadística que realizaron junto a Loana Berkins. En la Revolución de las Mariposas están los números y dicen que le baja el nivel donde las niñas y adolescentes caen en el sistema prostituyente si esa niña está escolarizada. Si aumenta el nivel de escolarización de esa adolescente, no está tan expuesta a la prostitución. Bueno, es sumamente importante. Bueno, Gracias, Gabriela, por este... Amor, gracias. Si les parece, le damos la palabra a Ana, que es la última mano levantada que nos queda, y luego Juan. Y ahí ya cerramos porque nuestras invitadas también tienen que irse. Ana, ¿estás por ahí? Sí. Sí, Ana, adelante. Abandonó la reunión, Ana. Ay, habrá apretado sin querer. Sin querer, seguro. Bueno, no sé, Juan, ¿querés ir vos? Está Mónica, que quedó desde Andes. Mónica Pasarelli. Te pasamos la palabra y después breve y después me gustaría continuar. Gracias. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todos, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Bien, bueno, Gabriela sabe que amo la lucha de ella de infancias libres, amo a Juana, me la voy a traer, y cuando quieras. Abrazo esta lucha y coincido en el tema de la mirada, de dónde estábamos hace, no 9 años, horas. O sea, porque todo nos interpela, todo nos deconstruye y nos construye. Esta charla, la película que va a salir, los libros, que tendrían que estar, y siempre lo digo, en todos los ámbitos, no solamente en los colegios, sino en todos los ámbitos, tanto jurídicos, políticos y demás, porque todos deberían tener y coincido con eso de la inclusión. ¿Quiénes somos para incluir? Lo que buscamos es igualdad, no inclusión. Me parece una palabra horrible y coincidí en la otra charla, incluir. ¿Por qué? ¿Yo quién soy? ¿Un patoba de qué? ¿De que yo te dejo pasar y no? ¿Sí o no? O sea, la igualdad viene en esto. Si no es, bueno, no, yo estoy acá, pero vos estás acá, bueno, por ahí te pongo acá. Y no es así. Yo lo viví en carne propia y yo soy activista, no pertenezco a ninguna asociación, porque la realidad es que acá en Mar del Plata no encontré nada que no sea político o que busque crédito propio y demás. Entonces, nada, soy conocida como la mamá de todes, y les abrazo a todos, y si tuviera una casa gigante, mis hijas me están cuestionando siempre, porque siempre digo que adoptaría a todos les chiques, porque la realidad es esa, la realidad es que no todos tienen el soporte de sus padres, de una familia. En mi caso personal, la rectificación de mi hija, de mi hijo varón trans, Matías, que él eligió su nombre, otra cosa que es hermosa, que él es alegría, él es luz, es todo, y se me caen las babas cuando hablo. Tuve que luchar también contra un establecimiento, y dicen, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está el Estado? Bueno, hasta que el Estado se haga cargo
porque a mí me han bloqueado muchas políticas por este tema, porque la ESI, primero, que no se da. Segundo, que debe ser no binaria. Tercero, que la ley de género, según un director donde iba mi hija al colegio, se me pone al lado, primero, aparentemente el colegio era inclusivo, entre comillas, y después empezó con que no respetaban su nombre. Yo vivía en la puerta del colegio todos los días haciendo actas contra este profesor, contra esta profesora, con todo. Y ya estaban cansados, y yo también. Pero la verdad que a mí me moviliza y soy como me corre fuego las venas. Entonces yo no puedo permitir cuando una hija, porque yo tengo 2 hijas, una mujer cis y mi hijo varón trans, la rectificación de mi hija tuvo 56 movimientos. Estuve 1 año y medio yendo todos los días al registro para luchar habiendo una ley de género. ¿Por qué? Porque su progenitor abandónico, homofóbico y violento le negaba eso. Y yo creo que también tiene que ser revisada la ley de género con este aspecto, porque no puede ser que por portar un apellido alguien crea que tiene derecho sobre la vida de una hija que no conoce, que no le importa y que no respeta. Y la llegada de toda esta transición también me interpeló a mí. Por eso también coincido en que, y trato de ser breve porque si no me quedo 2 horas hablando de este tema porque me apasiona y es la primera vez que puedo hablar. Entonces voy a aprovechar. Entonces, el tema es poder ver personas. Somos personas. No importa si tenemos pene, si tenemos vagina, ¿qué es lo que ¿por qué? ¿Yo qué tengo que andar diciendo? Soy Mónica, tengo vagina. No, nadie me pregunta qué tengo, ni qué no tengo. Y si quiero jugar al fútbol, yo cuando era chico quería jugar al fútbol y no me dejaban. ¿Y cuál es? Y yo entonces empiezo a recopilar. Y yo con mi hijo descubrí muchas cosas de mí. Como contaba en una charla que estuvimos, que estuve presenciando de Gaby, que coincidí en todo y me quebré porque fue tan intensa. Y yo les pido, les insto, les ruego que visibilicemos, que aceptemos, que nos aceptemos como personas, no siendo sexistas ni biologicistas, no poniendo, una escobita para la nena y no sé qué, una pelota para el nene. No, que elijan qué deporte quieren hacer, que elijan qué cosas quieren estudiar, así como que elijan qué ropa quieren usar. A mí me parece que pasa por ahí, por la elección, por la libertad, por esas infancias libres, por esos seres libres, por esas personas libres que tenemos que ser y que tenemos que abrazar y que tenemos que amar, porque uno ama y uno abraza y uno no pregunta qué tenés entre las piernas, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo el pelo corto y porque soy muy alta, me han gritado traba por la calle. ¿Y cuál es? O sea, siendo mujer cis, y no me importa, o sea, ¿y qué pensaban? Que me estaban insultando. No, yo no soy la misma que antes de esta charla. Yo no soy la misma que antes de Matías. Yo no soy la misma de antes de conocer e interiorizarme desde cero y luchando desde cero sin saber y solita entrando a Zooms y leyendo la ley de género y todo eso para que mi hijo sea el primero en tener una credencial, una obra social que tuviera su
nombre sin tener ni siquiera iniciado el trámite de DNI. Y me tuve que pelear. Y siempre fui la loca. Siempre fui la loca, la que iba a los gritos, la que se agarraban todos cuando venían, las que hacían como un fuerte, así como una cosa de... Y yo coincido totalmente y abrazo estas luchas y gracias por estos espacios. Gracias, amo a Gaby, a Valeria, que la conocí el otro día en la charla, que no le conocía, y amo que se hablen estos temas y que se visibilicen, que seamos réplicas de todo esto, que lo gritemos, que lo peguemos por todos lados, que vayamos con orgullo. Yo soy una madre orgullosa de mis hijas y abrazo a todos, a todes les hijes, a todos les seres libres y a quienes tienen ese, y sí digo valentía, porque ante este sistema que aunque haya leyes y haya derechos no se respetan, esa valentía de decir soy, existo. Nada más. Les amo, ay, qué lindo, pude hablar, les amo, les abrazo y les quiero mucho. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Bueno, y para cerrar, contarles que este ciclo se llama Educar la Mirada. Por lo tanto, siempre partimos, ¿no?, de estos diálogos y estas reflexiones a partir del lenguaje audiovisual, del cine, de los medios, porque los medios también tienen esta responsabilidad que tanto se mencionó en este espacio, y hacer una película tiene muchísimas responsabilidades. ¿Por qué? Porque el cine, así como en un momento se hablaban de espejos, el cine tiene la función de la representación. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos emocionamos? ¿Qué vivenciamos del otro lado? Entonces, perdón, alguien está llamándome. ¿Qué sucede cuando hacemos una película? Y esas partes, ¿no?, de estos ejercicios que sentipensamos de deconstrucción, de responsabilidades, también están a partir de una obra y en esta búsqueda que Valeria pensó y compartió a partir de esto. Y nada mejor que finalizar vivenciando y recopilando solo de forma muy breve algunos fragmentos de este documental, que si bien fue ubicado en un momento sociohistórico, ¿no?, como bien mencionaron, y que hoy tal vez se transforma, sí es importante revisionar para también pensar hoy cómo estamos, si hay algo que de ello cambió, si hay algún tipo, y cuál es la responsabilidad de las cosas, ¿no?, que debemos hacer. Y también preguntarme que una obra también tiene un fin. A veces las obras tienen un fin informacional, a veces una obra tiene un fin para justamente vivenciar y sentir, a veces un film tiene una forma activista. Hay films que son exclusivamente activistas. Entonces, empezar a preguntarnos, ¿no?, ya que lo personal es político, ¿qué miramos? ¿Qué cine miramos? ¿Qué cine consumimos? Y esa responsabilidad de estas representaciones que dejen justamente estos binarismos y estas formas narrativas, porque cómo se cuenta una historia también tiene que ser interpelado y no puede ser narrado de una manera canónica como nos trajeron en otras culturas, porque cuando hablamos también eso es parte, ¿no?, de una colonización de nuestros cuerpos, de nuestros relatos y de nuestras representaciones. Bueno, invitarles entonces tan solo a que puedan disfrutar unos fragmentos y finalizamos, ahí voy a compartir y agradecer muchísimo este valioso encuentro
Valeria, Gabriela, mis queridas compañeras, Gaby Ramos, Has y todos quienes se sumaron aquí a esta cinemateada. Con la nena fue el padre, fui yo, y nos lo negaron directamente. Consideraron que es una menor impuber, que por tener 5 años no tiene capacidad de decidir, que puede estar viciada su personalidad e influenciada, y nos lo negaron. Dijeron que era el primer caso, que no entendían. El asesor de capaces dijo que él estaba totalmente convencido, después de haberla visto, que era una nena que se merecía y estaba en todos los derechos de tener un niño. Pero hay que pedir un recurso de amparo y judicializar lo que supuestamente no se tiene que judicializar. Lo que más deseo es que la respeten y que no se sienta un bicho raro como se sintió muchas veces siendo tan chiquitita, que no la señalen, que no la lastimen. O sea, no puedes ver mucho a futuro. Me encantaría ver una mujer divina, como sé que puede llegar a ser, pero el día a día cambia. El día a día depende mucho de afuera, de los otros. Entonces es como que lo único que espero es que no voy a imaginarme que el mundo la va a aceptar. Yo lo que quiero es que ella se haga lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos y que sea ella y que no mire al otro. Nada más, y siga luchando como luchó hasta ahora, que se imponga, que fortalezca su personalidad. Más que desear o fantasear con su futuro, me gustaría que sea fuerte, nada más para que pueda soportar todo lo que se le va a venir encima. Quiero decirles que Gaby pudo descruzar la pierna después. Bueno, un aplauso. Gracias. Gracias por este encuentro, gracias Valeria por sumarte a pesar de la agenda apretadísima, gracias Gaby Mancilla por estar siempre a disposición. Bueno, y a quienes estuvieron sosteniendo este espacio, nada, y activándola con comentarios y preguntas, ¿no? Nos encontramos el mes próximo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. A todos. Chao, Vale. Chao, Gaby, te quiero. Chao. Yo también.